Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda a Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, jueves 6 de marzo del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones, por dedicarse este tiempo para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice el Salmo 119, versículo 105. Pidámosle al Espíritu Santo que derrame sobre cada uno de nosotros sus dones, que nos dé sabiduría, inteligencia, que nos dé prudencia para que conozcamos así el temor de Dios, como dice allá en Proverbios capítulo 2 del versículo 1 en adelante. Pidámosle al Espíritu Santo que prepare nuestro corazón, que sea ese terreno fértil que al recibir la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, ustedes y yo, con perseverancia, con constancia, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como nos dice 1 de Pedro capítulo 1, versículo 9. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Repitan conmigo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que, alimentados por la palabra del Señor, perseveremos en ella, seamos constantes, demos mucho fruto y un fruto que dure, y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la gloria, la alabanza, la exaltación, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 9 del versículo 22 al 25. Primer anuncio de la pasión. Dijo: el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar al tercer día. Decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero quien pierda su vida por mí, ese la salvará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se pierde o se arruina? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy estamos leyendo y meditando el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, del versículo 22 al 25. Hoy es el jueves, primer día luego del miércoles de ceniza. Estamos ya en la Cuaresma. El Señor Jesús, en el Evangelio del día de hoy, nos anuncia el primer anuncio de su pasión y también las condiciones para seguir a Jesús. Dice en el versículo 22, dijo: el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar al tercer día. Entonces Jesús aquí está anunciando su pasión, su muerte y su resurrección. Dice el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo va a ser rechazado, va a ser reprobado por los ancianos, por los sumos sacerdotes. Esto es importante explicar y entender
Hay muchos que piensan que los sacerdotes fueron que mataron a Jesús. Bueno, de hecho, fueron los sacerdotes, pero del Antiguo Testamento, no los sacerdotes que Jesucristo instituye en la última cena, Lucas 22, del 19 al 20, los sacerdotes a manera de Melquisedec. Hay una diferencia grande entre los sacerdotes del Antiguo Testamento, de la Antigua Alianza, y los sacerdotes de la Nueva Alianza, quienes establece el Señor Jesucristo en la última cena. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, los quienes sí mataron a Jesús, fueron los sacerdotes a manera de Aarón y a manera de Leví. Los sacerdotes del Nuevo Testamento son sacerdotes a manera de Melquisedec, como Jesús les enseñó. Entonces, es importante esto tener en cuenta para que nunca caigamos en esta confusión que algunos atrevidos andan enseñando cosas que no son y se atreven a decir que los sacerdotes de la Iglesia Católica, esos fueron los que mataron a Jesucristo. No es así. Eran los sacerdotes del Antiguo Testamento, de la Antigua Alianza. ¿Okay? Entonces, Jesús aquí nos anuncia el primer anuncio de su pasión. ¿Por qué es que Jesús va a sufrir, va a morir por ustedes y por mí? Allí en Isaías 52, en Isaías capítulo 52 del versículo 12 en adelante, en Isaías capítulo 53, vemos a Jesús cómo carga con todos nuestros pecados, como es como un cordero mudo llevado al matadero por ti y por mí, que somos pecadores. ¿Y por qué lo hizo? Por amor hizo. Nada más por eso, por amor, porque nos ama, porque nos quiere, aunque nosotros seamos ingratos, aunque nosotros seamos traicioneros, aunque nosotros corramos detrás de las cosas del mundo rápidamente antes que las cosas de Dios, aún así Dios nos ama. Y como aquel padre que explica en Lucas capítulo 15 del versículo 11 al 32, aquel padre del hijo pródigo espera cuando el hijo pródigo ya luego de gastar toda su herencia viene de vuelta. Entonces el padre le espera con los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque el hijo se dio cuenta que pecó, él hizo un examen de conciencia, él se arrepintió, vino a pedirle perdón al papá y el papá le encontró. Así nos espera el Señor, así nos espera el Señor a ustedes y a mí. Dice en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 13, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Porque Él nunca nos fallará, Él nunca nos abandonará. Y de hecho, por eso dice Jesús allá en San Juan capítulo 15, versículo 13, no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Lo que nos enseña a amar. A veces nosotros pensamos que amar está en lo material, en dar cosas o en solamente un simple decir te quiero, te amo, pero sin acciones. Jesús no hay tantas veces que diga Jesús, no hay tantas veces que Jesús diga más que las obras que Él haga. Él hace que su amor sea reflejado en sus obras. Dice la palabra de Dios que Jesús nos amó y como nos amó, Él murió por nosotros. A veces somos al revés nosotros, solamente hablamos y no actuamos. Entonces en Jesús tenemos un modelo de amor para seguirle a Él, para servirle a Él y a nuestros hermanos. Y también nos dice las condiciones para seguir a Jesús. Decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, ponga todos sus intereses de todo tipo, intelectuales, profesional, todo interés detrás, como quien dice, en un segundo plano. Primero está Dios en nuestra vida. Gracias a Él tenemos salud. Gracias a Él tenemos trabajo. Gracias a Él tenemos vida. Gracias a Él, ustedes y yo podemos ahorita ver, escuchar, hablar, nuestro corazón puede latir, nuestra mente puede pensar, nuestros miembros del cuerpo se pueden mover. ¿Qué? ¿Porque nosotros lo merecemos? No, nosotros somos unos pobres pecadores que ni eso no merecemos. Sino, ¿qué es esto? Es fruto del amor y la misericordia de Dios. Y aún así nosotros siempre o algunas veces, la mayoría, dejamos a Dios
de segundo plano. Si me resta el tiempo, voy a rezar. Si me alcanza el tiempo, voy a la misa. Y si me alcanza el tiempo, me voy a confesar. Y así vivimos, dejando a Dios de segundo, cuando Dios nos tiene de primero. Y cuando ustedes y yo verdaderamente queremos seguir a Jesús, aquí están las condiciones. Decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces aquí también el Señor nos habla de la perseverancia. Cada día tiene su peso, dice Mateo 6:34. Cada día viene con algo. Entonces nos invita a la perseverancia diaria en el amor del Señor, en el crecimiento de la fe diario, en el conocimiento del Señor diario. No es que me fui a misa el domingo y con eso, si esta semana me muero, ya voy al cielo. No, hay que ser constante, diariamente. Dice, tome su cruz de cada día. No dice, tome su cruz cada semana, cada mes, cuando le pegue la gana. No. Tome su cruz de cada día. Cada día habrán retos, habrán sufrimientos, habrán pruebas, habrán tribulaciones, Entonces ahí está donde el buen cristiano, dejándose guiar de la palabra de Dios, es constante y perseverante y no se desmaya y no se rinde ante las cosas del mundo que pueden pasar. Dice, porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la salvará. Dos caminos. En Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 7, del versículo 13 al 14, nos explica de otra forma. Dice, está la puerta ancha y la puerta angosta. Ancha es la puerta que lleva a la perdición y angosta es la puerta que lleva a la salvación. ¿Por qué es ancha la puerta? Porque es más fácil enojarme, porque es más fácil rendirme, porque es más fácil quejarme, porque es más fácil inclinarme al pecado. Y dice, pero qué angosta es la puerta que guía a la salvación y pocos son los que entran por ella. Porque ahí es donde se requiere la perseverancia, donde se requiere la constancia, la fidelidad a Jesucristo, el olvidarse aún de uno mismo por amar a Dios. A veces nosotros queremos amarnos a nosotros mismos, a nuestros seres queridos y al último a Dios. Y no es así. Dice Juan 15:5, dice el Señor, ustedes sin mí no pueden hacer nada. Que eso nunca se nos olvide. Entonces nada de yo voy a hacer esto, yo. Tú y yo no podemos hacer nada si no es con la ayuda de Dios. ¿Hasta cuándo vamos a eso entender? Lo correcto sería, como dice Santiago 4:15, si Dios quiere, haré esto. Si Dios quiere, iré para allá. Si Dios quiere, no es que tú y yo no somos nada, mi hermano y mi hermana. Entonces, es ahí donde ustedes y yo necesitamos la constancia, la perseverancia. Necesitamos ser fieles a Jesucristo. Entonces están los dos caminos, el ancho y el angosto. A ver, ¿por cuál vamos a decidir? Dios es tan bueno que nos deja a nuestro propio escoger. Pero eso sí, el camino que escojamos, eso tiene consecuencias. No es que escogemos el camino ancho y luego queremos llegar a la salvación. No. Por ejemplo, vamos a leer en el libro de Siracides acerca del libre albedrío que el Señor nos da. Antes de irnos al libro de Siracides, dice, para terminar el evangelio del día de hoy, pues ¿de qué le sirve al hombre haber ganado al mundo entero si él mismo se pierde o se arruina? ¿De qué nos sirve a nosotros tener de lo que sea riquezas, cosas materiales en abundancia, si nos hemos olvidado de Dios? Si estamos muertos espiritualmente, porque no nos hemos acercado al sacramento de la reconciliación, porque no nos hemos acercado al sacramento de la Eucaristía, que es el unirnos a Cristo, el ser uno en Cristo. ¿Y de qué nos sirve tener de todo si no tenemos lo más importante? Entonces es algo para reflexionar, a ver hasta cuándo vamos a estar evadiendo la palabra de Dios, hasta cuándo la palabra de Dios
va a entrar por el un oído y salirnos por el otro. ¿Hasta cuándo vamos a ser así de duros de corazón? Por allá en Jeremías capítulo 4, versículo 24, dice, les voy a leer para que de pronto pueden pensar que yo me estoy inventando. Miren, y luego les leo el libro de Siracides. Miren, esto sucede con muchos de nosotros. Jeremías capítulo 4, versículo 24. Vamos a ver. A ver, no es Jeremías capítulo 4, versículo 22, perdón. Dice, qué necio es mi pueblo, que no me reconoce. Criaturas necias son, faltas están de talento, sabios son para lo malo y tontos para lo bueno. Porque a veces, qué bien somos para actuar tan rápido, para hacer el mal, para ser malos hijos de Dios. Somos así tan rápidos, pero qué lentos somos para arrepentirnos y darnos cuenta que sin Dios no somos nada. Ahora, escuchemos, para terminar la meditación del Evangelio del día de hoy, escuchemos el libro de Eclesiástico, capítulo 15. Vamos a leer del versículo 11 en adelante. Dice, nos habla acerca de la libertad humana. No digas, me he desviado por culpa del Señor, porque Él no hace lo que detesta. Y a veces cuando andamos mal, es que Dios ha querido así, es que Diosito ha querido así. No digas eso. Eres tú y soy yo que hemos tomado la decisión de alejarnos del Señor, de apegarnos a las cosas mundanas, a las cosas materiales. Y no digamos que es el Señor, que por culpa del Señor estoy así. No digas, Él me ha extraviado, porque Él no tiene necesidad del pecador. No digas, porque Dios quiere, soy un pecador. Es que Dios ha querido así. No, es nuestras malas decisiones que hemos tomado de seguir nuestras apetencias de la carne y no dejarnos iluminar del Espíritu Santo para ser obedientes a Dios. Versículo 13 dice, el Señor detesta toda maldad y los que le temen también la aborrecen. Cuando ustedes y yo amamos al Señor de verdad, detestamos y aborrecemos toda maldad. No somos autores de la maldad hacia nuestro prójimo. Dice, al principio el Señor creó al hombre y le dejó a su propio albedrío, a su propia libertad. Y por eso es que a veces el hombre utiliza esa libertad, pero para lo malo, antes que para lo bueno. San Pedro dirá, no hagan que la libertad sea motivo de tropiezo para los demás. Dice, si quieres guardar los mandamientos guardarás los mandamientos y permanecerás fiel a su voluntad. Entonces aquí va el libre albedrío. ¿Qué quiere decir libre albedrío? Que tenemos libertad. Dice, si quieres, guardarás los mandamientos. Si quieres, guardarás los mandamientos y permanecerás fiel a su voluntad. Si ustedes y yo guardamos los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, permaneceremos fieles ¿a qué? A su voluntad. Si quieres, guardarás los mandamientos y permanecerás fiel a su voluntad. Él te ha puesto delante fuego y agua. Extiende la mano a donde quieras. ¿Se dan cuenta? Entonces no es que, como el Señor me hizo libre, yo puedo vivir como yo quiero. Aquí está el detalle. Él ha puesto de ti delante fuego y agua. Delante de cada uno de nosotros. Y dice, extiende la mano a donde tú quieras. No sé, si extendemos al fuego, obviamente nos vamos a quemar. Ahí están las consecuencias. Ante los hombres está la vida y la muerte. A cada uno se le dará lo que prefiera.
Es el hombre mismo que busca o la vida en Cristo o la muerte yendo tras del pecado. Romanos 6:23. Vamos a terminar leyendo. Romanos 6:23. Dice, ante los hombres está la vida y la muerte. A cada uno se le dará lo que prefiera. Qué grande es la sabiduría del Señor, fuerte es su poder, todo lo ve. Sus ojos miran a los que le temen. Él conoce todas las obras del hombre. A nadie obligó a ser impío, a nadie dio permiso para pecar. A nadie el Señor obligó a que se diera el pecado, ni le dio permiso para pecar, absolutamente a nadie. Entonces nosotros mismos, por el libre albedrío que el Señor nos dio, que muchas de las veces hemos escogido ser desobedientes al Señor, y ahí es donde nos viene la paga de la obediencia y la paga del pecado. Escuchen, Romanos capítulo 6, versículo 23. Pues el salario del pecado es la muerte, pero el don de Dios, la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para la muerte, el salario del pecado, cuando escogemos el camino de pecado, la muerte. Ese es el salario. Y dice, pero el don de Dios, la vida eterna. Eso es lo que Dios quiere que ustedes y yo tengamos. Vida eterna. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, no utilicemos de esta libertad que Dios nos da para ni nosotros caer en pecado ni hacer tropezar a los demás, sino más bien para darnos cuenta que no hay que poner tropiezo a nadie y que cada día busquemos ser obedientes a Dios, que en esta cuaresma nos acerquemos más al Señor a través de la oración, la lectura de la palabra, haciendo la lección divina, a través de los sacramentos, especialmente de la reconciliación, de la confesión y la penitencia, para estar así unidos a Cristo. Como dice Juan 6:56, el que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ilumine a todos, que nos dé la sabiduría para cada día perseverar, tomar nuestra cruz y alimentarnos de su palabra, perseverar en ella y alcanzar la salvación. Que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por cada uno de nosotros y de nuestras familias, de nuestras necesidades y las necesidades del mundo entero. Gracias a cada uno de ustedes por participar de la reflexión del Evangelio del día. Me llamo Carlos Pauta. Les invito a que le den suscribir, denle me gusta, denle compartir al Evangelio del día. Les envío un abrazo de corazón a corazón, como dicen 1 Corintios 16, 23 al 24. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Los amo en el amor de Jesucristo. Y como dice en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor te bendiga y te proteja.